Bueno, entonces nuevamente bienvenidos para todos. Les voy a compartir aquí mi pantalla para que puedan ver la diapositiva y arrancamos. ¿No? Entonces, un momento, por favor. De fácil. Está diciendo que no es no. Bueno, ¿quién me quiere regalar la fecha de hoy, porfa? Date. Who wants to give me the date, please? 30. Okay, let me write. Date. Okay, today is 15, dijiste? 15? August Yes. 2020. Okay, very good. Thank you. You was Daniela? No, Curly. Ah, Kelly, I'm sorry. Kelly, very good. I'm going to give you a positive point. Okay? Muy Okay, bien. profe. Okay, very good. Today is August 15th, 2020 or 2020, okay? Okay, very good. Today we're going to talk about the modal verbs, okay? We're going to talk about modal verbs. So the modal verbs, okay, let me look for a bigger size of the letter. Okay, I think this green. Okay, modal verbs. Today we're going to talk about modal verbs, okay? The modal verbs, o los verbos modales, pues realmente existen una cantidad de verbos modales, ¿sí? Vamos a abordar hoy como los principales, can and could, y pues este can't, que lo tengo aquí como infiltradito, realmente es el mismo can't, solo que negativo, ¿sí? Entonces, aparece ahí más como para hacer una aclaración. ¿Listo? Entonces, bien. Importante conocer aquí, pues varios elementos. Uno de ellos, primero, pues, es los usos de estos verbos, ¿sí? Los usos, les voy a explicar cuándo se usan, cómo se usan, y luego ya les doy como una formulita. Además, tenemos otros verbos también modales, que son el verbo may and might, pero esos, pues también los vamos a ver a continuación, ¿listo? Entonces me gustaría que alguien me colaborara leyendo, por favor, lo que dice en la parte del verbo can. Básicamente el verbo can, este verbo can, que está aquí, significa el verbo poder, ¿de acuerdo? Usted lo busca en el diccionario y encuentra que este verbo es el verbo poder, ¿sí? Poder, can, poder. Entonces, tiene ese significado como principal, pero más allá de eso, pues tiene muchos usos, ¿sí? ¿Y por qué es un verbo modal? Porque este verbo no necesita otros verbos auxiliares en las oraciones, porque él en sí mismo ya es un auxiliar, ¿listo? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del verbo to be, que es el is, are o am, cuando hablamos de do o de does, todas esas palabritas y todos esos verbos que nosotros utilizamos como auxiliares en otros casos, son esos verbos que aparecen en la mitad de una oración y pues nos indican el tiempo que se está hablando. Estos no, estos solitos cuando aparezcan ya en sí son unos auxiliares. ¿Listo? Entonces, bien, por favor, colabórame a ver, Kerly, colabórame porfa con leyendo lo primero del verbo can y yo lo voy explicando, ¿vale? Porfa. Donde dice ability, inability, ¿listo? Dale. Ability y ability. Inability. Okay, lee la expresión, la oración. It can es Spanish. Speak. English. Entonces, mire, I can, no me digas I, please. I can speak English. I can. ¿Listo? No. I, please. Ok, I entonces can. mira, I can speak English. Okay, yo puedo hablar inglés. Ability, inability, ¿sí?
como habilidad o inhabilidad, o como lo que uno tiene la habilidad de hacer o lo que no, ¿sí? Para eso se usa el verbo can. Ese es uno de los usos. ¿Listo? Lee el segundo, por favor. Kelly. Kelly. Kelly, the second one, please. Informar, prevención, prevención. Informal permission, yes. Can I open a window? Can I open the window? Entonces, mire, para pedir permiso de manera informal, ¿sí? O sea, como entre confianza, más informal. Entonces se dice, can I open the window? ¿Sí? Puedo abrir la ventana, pero de manera informal, ¿no? Digamos, en clase 1, por ejemplo, el profesor, digamos, no es correcto de pronto utilizarlo, porque es informal. ¿Vale? Siguiente. Can I have a glass of what? Bueno, informal request, ¿no? Para pedir solicitar algo de manera informal. Entonces, can I have a glass of water? ¿Puedo tener un poco de agua? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Es lo que dice allí. Pero también de manera informal, digamos en la casa o con los amigos, de ese tipo. ¿Listo? Y también tenemos el siguiente, léelo, porfa. Possibility Yes. and Jonet. Anyone, se lee eso. Anyone can become rich and famous. Famous. Bueno, entonces, anyone can become rich and famous. Pues cualquiera se puede convertir en rico y famoso. Si ustedes notan, en todos estos casos, en can, el verbo significa poder. ¿Sí ve? Poder. Puedo hablar inglés, puedo abrir la ventana, puedo tomar un vaso de agua. Cualquiera se puede volver rico, ¿sí? Entonces, el verbo significa poder como tal. Pero los diferentes usos que tiene, pues es que es dependiendo si es para permiso, para pedir un favor, para pedir algo, para expresar una posibilidad. ¿Listo? ¿Cuándo uso el verbo? ¿Cuándo uso el verbo de manera negativa? Como dice can't. Pues cuando es algo que es una imposibilidad, ¿sí? Entonces, no, por ejemplo, vean, no puedes, aquí dice, you can't be 30. No puedes tener 30. Yo pensé que tenías 20. I thought you were about 20 years old, ¿sí? Entonces, yo pensé que tenías 20. Entonces no puedes tener 30, aunque ahí la persona asume que el otro no puede tener los 30, ¿sí? Y acá también en la parte de arriba dice que nosotros por aquí pues podemos can and could, podemos usarles para dar permiso también. Si usted, por ejemplo, en clase, alguien me dice, teacher, can I go to the bathroom? Entonces yo le puedo decir, no, you can't. ¿Sí? Entonces le estoy negando, digamos, el permiso también, porque es poder o no poder. ¿Listo? Bien, ahora sí, thank you, my dear Kelly. Thank you very much, very good. Ahora vamos a ver el siguiente. Entonces, miren, en el siguiente tenemos la palabrita could. ¿Qué significa could? Dos cosas, básicamente. Una, significa can, lo mismo que can, pero en pasado. O sea, el verbo poder en pasado. Eso es uno de los usos principales. Aquí dice, aquí lo podemos ver, mire, como el uso principal. Aquí dice, ability in the past. O sea, lo que yo podía hacer o alguien podía, pero en pasado, obviamente, ¿cierto? Alguien tenía la habilidad o capacidad, pero en pasado. ¿Listo? Ese es uno, ¿de acuerdo? Otro, se puede usar en presente para pedir permiso. Mire, asking for permission, ¿sí? Polite request, ¿sí? Para solicitar algo de manera más educada, más formal. Suggestion, que es como una sugerencia, más a manera de, sí, sugerir algo. Y también posibilidad, ¿sí? I think we could have another Gulf War. Bueno, entonces que podría tener otra guerra en el Golfo, algo así, dice allí, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Mira, la primera dice, asking for permission. Could I borrow your book? Entonces, como podría tomar prestado tu libro, es como más pedirlo de manera un poco más formal, ¿sí? Polite request. Entonces, could you say it again more slowly? ¿Podría decirlo nuevamente, por favor, más despacio? Entonces, es como
como un poquito más formal utilizar la palabra could para pedir permiso, para esas cositas, ¿listo? Pero principalmente lo que es en pasado, ¿listo? Lo que es en pasado. Entonces, las habilidades en pasado, digamos, yo podía nadar, yo podía bailar, yo podía jugar fútbol muy bien, en fin, todas esas cositas, ¿de acuerdo? Así como de manera general. ¿Hasta ahí estamos claros? Señor. Listo, bien. Entonces, así como de manera general lo voy a abordar, ahorita le voy a pedir la colaboración a otro estudiante que me ayude a leer los que siguen para que alcancemos a ver los del taller, porque creo que el taller está larguito, ¿listo? Bien, aquí tenemos los otros dos verbos modales, que son prácticamente lo mismo que los de atrás, pero se usan un poquito diferente. Entonces tenemos a may y tenemos a might. Entonces con may me va a colaborar, por favor, Daniela. Dani, enciende tu micrófono. ¿Vale, profe? Ayúdame, donde dice may, vamos a leer lo que está ahí, ¿listo? En el número 1, may. Possibility, hit my room, hit marathon, teach, yeah. Number 2. ¿Cómo, profe? Número 2. Number 2. Me falló aquí el sonido. Number 2, my dear. ¿Listo? La número 2. Dani. Profe, polite, permission of record, my, I going, no, ¿Qué? yes, you might. Bueno, muy bien. Entonces, mira, thank you. Bueno, la primera dice possibility, que tú le leíste, posibilidad también, ¿cierto? Expresa posibilidad también. Entonces, por ejemplo, dice, he may run the marathon this year. Él puede correr la maratón este año. ¿Listo? Él puede correr la maratón este año. Ahí está expresando una posibilidad. Pero el uso más importante de may es polite, permission o request. Cuando vamos a solicitar algo de manera muy educada y mucho más formal que can o que could, utilizamos mejor may, ¿sí? Entonces, por ejemplo, may I go now? ¿Me puedo ir, por favor? ¿Me puedo ir ahora? Pero es de una manera muy educada y muy formal. Diferente a decir can I go con can, ¿sí? Porque can, pues, es un poquito más informal. Entonces, may significa poder también. Poder, como el verbo can, ¿sí? Pero este se usa para expresar posibilidad principalmente y sobre todo para pedir permiso, dar permiso o solicitar algo de manera muy educada. ¿Listo? Muy formal, muy educada, ¿de acuerdo? Thank you very much, dear Daniela. Dylan, my friend, ayúdame a leer lo que sigue, por favor. Mic is most commonly used to express possibility. English speakers can also use mic to make suggestion or request, but this is less common in American English. Be careful, you might fall. Muy bien, entonces la palabrita might, bueno, digamos que significa también poder en pasado, ¿sí? El pasado de may, pero también la palabrita might se usa para expresar posibilidad, porque también significa como poder en condicional, es decir, como podría, ¿sí? Como podría, ¿vale? Es más común utilizada para ese tipo de expresión de posibilidad, porque uno decía, uy, hoy puede que llueva, hoy podría llover, ¿cierto? O, por ejemplo, uy, no se contaron los estudiantes, pues podría ser que el internet está fallando, ¿sí? Cosas así, cuando es más como esas suposiciones de posibilidad se utilizan con might. Eso es lo que dice ahí que leyó Dylan.
Dice, English speakers can also use might to make suggestions or requests. Entonces también los que hablan inglés, obviamente los hablantes de inglés, pueden utilizar might para hacer sugerencias o solicitar algo, pero es un poco menos común en el inglés americano, dice ahí, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el ejemplo es, be careful, you might fall. Entonces, ten cuidado, podrías caerte, ¿listo? Ese es el ejemplo, entonces podrías. Entonces, might es más como con el uso de podrías, ¿listo? O podría. Entonces, por ejemplo, hoy podría llover. It might rain, ¿sí? O puede que llueva hoy. Entonces, it might rain today. Podría llover hoy. ¿De acuerdo? Básicamente eso es. Bien. Este espacio de aquí abajito lo dejé porque aquí voy a escribir la formulita de cómo se escribe oraciones con estos verbos modales. Entonces tenemos can, ¿sí? Tenemos el verbo can, que es el verbo modal. Tenemos el could, ¿sí? Ok, let me check. Tenemos can, tenemos could, tenemos may y tenemos might. ¿Listo? Ahí están los 4 verbos modales. Hay otro, pero vamos a guardar estos 4 porque significan poder. Entonces recuerden, todos significan poder, poder, poder y poder. Solo que este pues es poder en presente para expresar posibilidad, habilidad, permisos, solicitudes de algo. ¿Listo? Este es igual uso, pero en pasado, en pocas palabras, y es un poco más formal, could. May es mucho más formal que can, prácticamente el mismo uso, pero may es mucho más formal, también significa poder, y es mucho más formal, más educado, more polite, ¿sí? And might, que digamos puede ser como el pasado de may, pero también podemos utilizarlo como cuando hablamos principalmente de posibilidad, o como condicional podría, tal cosa, ¿listo? O sea, en ese tiempo condicional de podría, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago oraciones en este tiempo? ¿Cómo hago oracioncitas utilizando los verbos modales? Yo les voy a dar una formulita muy sencilla, así como a mí me gusta siempre hacer, porque me parece que de esa forma, pues, es un poco más claro. Entonces, tenemos, generalmente el sujeto al inicio, ¿cierto? Que es el pronombre I, you, she, he, it, they, we, quiera. Luego aquí colocamos el verbo modal, ¿sí? The modal verb. The modal verb. Los verbos modales generalmente van acompañados de otro verbo. ¿Por qué? Porque uno dice yo puedo, pero digamos yo puedo en la casa, pero yo puedo ¿qué? ¿Cierto? Necesita otro verbo que me muestre qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? Por eso es que estos verbos son auxiliares solitos, porque al ir con otro verbo, este hace la función de auxiliar ya, no necesita más auxiliares. Pero sí llevan otros verbos en infinitivo, o sea, otros verbos normales, mejor dicho, ¿sí? Otros verbos ya sean irregulares o regulares. Entonces, por ejemplo, sujeto, modal verb, luego el verbo normal, ¿sí? The verb, and a complement. Básicamente, mire. Básicamente sería la formulita. Tampoco tiene mucho que de pronto nos confunda. Vamos a mirar. Entonces tenemos, mire, que le va a encerrar. ¿Listo? Entonces, un ejemplo muy sencillo. Con cualquiera de esos, digamos, a ver, para hablar de habilidad. Por ejemplo, ustedes hablan muy bien inglés, ¿no? Por ejemplo, pueden hablar muy bien inglés. El sujeto, ¿cómo sería? You, vamos a ver un poquito más pequeño ahora sí, una 24 y un azulito. Entonces colocamos you, tenemos el sujeto, luego el verbo modal, entonces como es en presente, entonces you can, lo voy a hacer así mejor porque me queda derechito. You can, luego sigue el verbo normal que expresa la habilidad que puedo hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hablar, ¿cierto? Speak. Y el complemento, entonces sería English very well. ¿Listo? Ustedes pueden hablar inglés muy bien. Ahí tenemos sujeto, verbo modal, verbo normal y complemento. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿No? ¿Bien? ¿Claros hasta allí? ¿Dudas, preguntas?
Dime, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta allí? Señor. Ok. No, profe. ¿No está claro o no hay dudas? No hay dudas. Ok, excelente, excelente. Entonces, muy bien. Así como está la formulita ahí para hacer oraciones positivas, de una vez les voy a explicar cómo hacer una oración negativa. ¿Cómo así? Para decir que no puedo, que no pudo, que no podía, ¿sí? O sea, para negar esa oración, mejor dicho, porque aquí está positiva. Entonces, para negar esto, está positivo, mire, para negarlo, simplemente, como siempre hemos trabajado, agregamos la partícula o la palabrita not. La palabrita not. ¿A dónde la agregamos? Después del verbo modal, ¿sí? Es la misma fórmula, pero la agregamos después del verbo modal, o sea que la agregaríamos como por aquí, mire. Aquí, después del verbo modal. ¿Listo? La palabrita not. Entonces, en esa misma oración que yo hice, si quiero negarla, aquí le agrego not, vea. Aquí, después del verbo modal. Ahí le agregaría la oveja arribita. Ahí, mire, le agregaría la palabrita not. You cannot speak English very well. ¿Listo? Si quisiera negarla, es la misma formulita, solo que le pongo not después del verbo modal. Casi siempre es así, muchachos. Cuando ustedes tengan una oración que quieran negar y la oración tenga un verbo modal o un verbo auxiliar, se niega con la palabrita not. ¿Listo? Se niega con la palabrita not después del auxiliar o del verbo modal. Casi siempre es así. Bien. Y si yo quiero hacer una pregunta utilizando los verbos modales, simplemente hago lo que siempre hemos hecho. Lo que casi siempre hemos hecho en los otros tiempos verbales o gramaticales. El verbo modal, que es el auxiliar de primero, el sujeto de segundo y lo demás es igual, ¿sí? Entonces, aquí en esta, para hacer una pregunta. Entonces aquí donde... Hola, buenos días, profe. Yo Hola, hola, buenos días. no había ¿Quién podido eres? ingresar a la clase, así que me atrasé. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Perdón. Marisol Andrade. Ah, Marisol, ¿cómo estás? Que Tranquila. soy nueva, entonces ando toda perdida en lo del Zoom. Ah, sí, tú te conectaste esta mañana. No, tranquila, Marisol, bienvenida. Pues ya estoy aquí explicando, ya estamos como avanzaditos, pero pues igual trata de estar pendiente de lo que alcances, ¿vale? Igual como la clase se está grabando el 16, vamos, ¿En qué el taller 6. están? ¿El 6? Sí, Ok. Mari, como la clasecita se está grabando, entonces de todas maneras el videito yo lo subo a YouTube para que ustedes lo puedan observar y lo puedan ver, ¿listo? Ok. Para que puedan de pronto realimentar y volver a aclarar las dudas y las preguntas que queden, ¿listo? Ok. Bien, entonces igual sigamos. Bienvenida nuevamente. Bueno, entonces para hacer preguntas, chicos, les decía, básicamente se toma el sujeto y el verbo modal y se cambian de lugar, ¿sí? Entonces miren, esta oración que tenemos aquí abajito, digamos que la quiero convertir en una pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Verbo modal de primero, sujeto de segundo y lo demás igual. Y ya hice una pregunta, eso no tiene, sí, mucha complicación. Entonces, can, luego you, para cambiarlos de orden, miren. Can y luego you, ahí los cambié de orden. Y lo demás igual. Speak English very well. Pregunto, can you speak English very well? Si puedes hablar inglés muy bien. Ahí estoy preguntando, mire, simplemente cambié el orden del verbo modal con el sujeto. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Bien? Bueno, espero que sí. O sea que siempre para preguntar se comienza con can. Sí, pero en el caso de los verbos modales, ¿vale? En el caso de los verbos modales, o sea, de eso que estoy hablando, no solo con can, sino con cualquiera de los verbos modales. ¿Listo? Si estás hablando en otra oración del tiempo, de otro tiempo diferente, digamos en presente simple, o en pasado, o en futuro, hay otros auxiliares en inglés que son los que aparecen allí. Ya no aparece el verbo can, sino otros. ¿Listo? Otros. Entonces, esos auxiliares que aparezcan son los que ponen de primero para preguntar. Pero en este caso, como estamos hablando de verbos modales, ¿sí? Se coloca de primero el verbo modal.
¿Listo? Que son estos 4 que estoy mostrando. Hay muchos más, pero hoy estamos abarcando y abordando estos 4. ¿De acuerdo? O sea, porque no, pues sería de pronto, no es correcto de pronto decir que todas las preguntas empiezan con can, sino en este caso. ¿Sí me voy a entender? Ok. Listo, bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí están ya algunas del taller, ¿sí? Para desarrollar. Entonces, yo quiero que ustedes me colaboren, por favor, algunos leyendo la oración y tratando de hacerla así como en pasado. Entonces, vamos a comenzar con... A ver, empecemos con nuestra compañera Marisol, que acaba de ingresar. Marisol, ayúdame con Bueno, la pues yo no primera. tengo, ¿Sí? yo load the door. Eso, sí, eso. Entonces, you lock the door. Entonces, mira, lo que deben hacer ahí que es You- volver a escribir las oraciones utilizando el verbo can o can't, El que can. significa cannot negativo, ¿sí? Dependiendo cómo se la quiera hacer, ¿sí? Ahí dice, tú aseguras la puerta, bloqueas la puerta, digámoslo así. Entonces, que la oración quede, tú puedes bloquear la puerta. ¿Cómo quedaría? Entonces, dale, Marisol. Entonces yo pondría primero you Yes. can You load the can. door. Okay. Okay, very good. You can lock the door. ¿Sí? Tú puedes asegurar la puerta. ¿Sí? Bloquear la puerta. Muy bien. Very good, Marisol. Thank you. Ahora te voy a preguntar algo, Marisol. ¿Cómo quedaría esa misma que me acabaste de decir, pero negativa? ¿Cómo quedaría? You can not load the door. Exactamente. Muy bien. Excelente. You can, bueno, aquí puede colocar cannot, así, o se puede colocar la abreviación, can't. ¿Listo? Cualquiera de las dos. You cannot or can't lock the door. Bueno, ya nos quedan solo 10 minuticos, ya me salió el aviso ahí. You cannot lock the door. ¿Listo? Muy bien, cualquiera de esas. O sea, ¿por qué hago énfasis en esto? Para que practiquemos, ¿no? Y miren algo muy importante. Muy bien, Marisol. Ahí, por ejemplo, si yo quiero hacer la pregunta, ¿cómo quedaría? Lo que le estaba explicando cuando te conectaste. ¿Cómo quedaría? Entonces se coloca primero el verbo modal y luego lo demás. Entonces dímela también, por favor, Marisol. En pregunta, ¿cómo quedaría? Tiene interferencia, no se escucha bien, profe. Ay, hola, hola, ¿y ya me escuchas? Aló. Hola. Ahí sí ya te escucho bien. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría en pregunta? Esa misma en pregunta, ¿vale? Repíteme la pregunta, porfa, es que no se escuchó. Tranquila, que cómo quedaría la misma oración que acabamos de hacer, la que hemos venido En haciendo, pero pregunta, en pregunta. Entonces ahí es donde yo les decía que se pone can primero. not, Ajá. Bueno, pero ya no negativa, sino la primera que me can, dice. Ujú. can you lock the door? Ujú. Esa sería en pregunta afirmativa, ¿cierto? Dylan, ayúdame con la segunda, porfa. Profe, no escuchó si estaba bien la pregunta o no, la que respondí.
Ay, qué pena, seguramente tenía silenciado. Bueno, mira, no, que estaba muy bien. Yo la escribí ahí, así como tú decías, está muy bien. Lo único que decía, no sé si no me escucharon esa parte, era que cuando tú colocas, si quieres hacer la oración negativa, que ahí está nuevamente, si quieres hacer la negativa, es lo mismo. Simplemente uno dice can't, ¿sí? Y lo demás, Ajá. can't you lock the door o cannot you lock the door. Solo que uno pues no debería preguntar, digamos, en negativo, es más como la costumbre aquí nosotros, ¿sí? En español, que uno pregunta pues Ajá, diciendo ok. la oración negativa y realmente no debería ser así, ¿cierto? Pero muy bien, está muy Ok. bien, Marisol, lo que te decía era que estaba muy bien la pregunta y pues de hecho creo que tienes bien como clara la idea de la estructura, entonces excelente y te felicito por eso. Muy bien, ¿vale? Thank you very much. Bueno, Dylan, ayúdame con la siguiente, Dylan. Do you can see me? ¿Cómo? Do you can see me? Bueno, Dylan, O entonces, you do. bien, pero entonces en este caso, como recuerden que el verbo modal no necesita un auxiliar ya no necesita auxiliar. Como aquí está do, este do, vamos a tacharlo, ya no. Y en vez de colocar do, lo reemplazamos por can. ¿Listo? Can you o you can? Pues ahí está en pregunta. Lo que le dicen es vuelva a escribir la que está ahí en pregunta. Vuelva a escribir la que está ahí utilizando can. O sea que debe, así quedaría. Can you see Can me? you? Ah, ¿Listo? Mire, can you see me? ¿Listo? Se ajá. quita do porque do es el auxiliar que nosotros no utilizamos. No lo utilizamos aquí porque ya can es en sí un auxiliar. Lo reemplazo por can. ¿Sí? Can you see me? Ajá. Ahí estoy preguntando. ¿Puedes verme? Can you see me? ¿Listo? Entonces le responden o algo así, o ya se Sí, deja ir. sí. No, pues así es que debe quedar. Pero como estamos practicando, me gustaría que me dijeras cómo quedaría afirmativa. O sea, no me Eh, preguntes si puedes verme, sino que dígame, tú puedes verme. you can see me. Exactamente. You can see me. Muy bien. Very good. Y si quisiera negarlo, You can see me. exacto. You can't see me. O you cannot see me. ¿No? Muy bien, Dylan. Excellent. Very good. Thank you very much. Ok, a ver, Dani, ayúdame con la siguiente, porfa. Dani. Daniela. Profe, sería We don't live. we don't, sería with, ¿Mm? mm, We. sería cannot, Exactamente. Muy bien. Cannot cannot live. live. Listo. Eso es, mira. Eso es lo que pide. Y si fuera positiva, ¿cómo quedaría? Positiva quedaría we can live it. Live. Muy bien. Ese verbo live significa irse, ¿no? Irse. Entonces, nosotros no nos vamos. Nosotros no podemos irnos. Y si es positiva, pues nosotros podemos irnos, ¿no? Quien pregunta cómo quedaría, my dear Dani. And we live it. Exacto. Can we leave? ¿Podemos irnos? Sí, listo. Muy bien, muy bien. Veo que si me han entendido, pues me alegra que hayan captado como la idea, ¿vale? Bueno, y vamos a terminar con my dear Curly. Pero entonces, Curly, tú me vas a ayudar con una de las de abajo, ¿sí? Para que también nos ilustremos un poco. Miren, esta de abajo. Las otras, pues ya ustedes las hacen. Estas de abajo, Curly, ayúdame, porfa. ¿La idea cuál es? La idea cuál es, muchachos. En la de abajo, simplemente lo que deben hacer es lo mismo, solo que utilizando could, que es el pasado del verbo can, ¿ok? O sea, en pasado. ¿Listo, Curly? Entonces, ayúdame, porfa. Bueno, con la segunda, porque la primera ya está. Adelante, Curly. Sería Sandra can. Bueno, no, pero mira, no la que sigue, sino las de abajo de la número 2, ¿sí? Ah, perdón. La que te marqué con la flechita. O sea, las otras están bien y creo que ya captaron como eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio de las de abajo para que ustedes se puedan ilustrar un poco. ¿Listo? Vale, profe. Sería can. No, Yes. Pero con el verbo en pasado, o sea, ¿cuál? sería co. Sí, could, Joe. sí, Visit visit, Joe parent.
Exactamente, mire. ¿Por qué ya no ponemos did? Porque el did es el que quitamos, eliminamos, porque ese es el auxiliar de pasado. Pero como ya el verbo could es un auxiliar de por sí, entonces ya no utilizamos did. Este did ya no lo utilizamos y en cambio colocamos could. ¿Qué dice ahí? En la primera oración que decía, en el modelo que nos dan, decía, ¿visitaste a tus padres? ¿Qué dicen la de ahora? ¿Pudiste visitar a tus padres? ¿Sí? Esa es la diferencia, que es con el verbo poder. ¿Cómo quedaría esa afirmando, my dear Kerly? O sea, diciendo, tú pudiste visitar a tus padres. ¿Cómo quedaría? Kerly. Hola. Bueno, ¿quién me ayuda con esa? Para terminar. O sea, su pedazo este otro, después ya le toma el pedazo que corte y pues. Sería way. Bueno, dime cómo tú crees que quedaría, Kerly. Way, cow. Pero no, güey. Porque es you, el pronombre. Ah, bueno, tú me estás diciendo la que sigue. No, yo digo la misma. Yo digo la misma, pero en afirmativa. ¿Cómo te quedaría? Entonces, Entonces sería you, yo could, could visit visit. your parents. Exacto. Y para negar, pues le agregamos simplemente not. Muy bien, Kelly. Thank you very much. Bueno, muchachos, ya nos quedan como 50 segunditos, se nos va a cortar la llamada, la clase. Entonces, básicamente eso es lo que deben hacer en esta. La siguiente, pues era también igual. Simplemente Uy, ¿cómo ustedes, será en la C? Porque es negativa. pues could y después se le agrega not. ¿Listo? Lo mismo que decíamos con can, solo que ahora es con could y después el not. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, chicos, esta es la parte final, entonces ahí lo que deben hacer es lo mismo con los nuevos verbos modales. Es que me da pena que se me corte y no alcance a despedirme, entonces eso sería todo. Cualquier duda por Profe, una WhatsApp la pregunta. tengo. Dime, rápido. Profe, Voy a cortar. ¿cómo lo encuentro en YouTube? En la página del colegio Alto Yuma, en el canal, los coordinadores, o escriben por WhatsApp, yo te mando el link, mejor dicho. ¿Listo?